Pedro, especialista en IA generativa, estratega digital y me enfoco en el aumento de capacidades con IA. Hoy vamos a aprender de una manera dinámica y práctica. Vamos a usar ejercicios interactivos para entender cómo comunicarnos mejor con la IA y sacarle el máximo provecho. La clave es practicar y experimentar, porque entre más lo hagamos, más aprenderemos. Antes de empezar, quiero que pensemos en algo. ¿Recuerdan cuando nos enseñaron a usar una cuchara o un tenedor? Parecía algo básico, pero nos lo explicaron. Lo mismo pasa con la IA. Si logramos entender cómo funciona, será mucho más fácil de aplicar en nuestro día a día. Ahora vamos con algunas preguntas clave. ¿Qué es un LLM? ¿En qué se basa? ¿Cómo funciona en un sistema de lenguaje? En esencia, lo que hace es predecir. Vamos a repasar estos conceptos iniciales para construir una base sólida. La comunicación con la IA significa interactuar con tecnología usando nuestro lenguaje natural. Antes, los sistemas solo cumplían funciones específicas, pero ahora, con la IA generativa, podemos simplemente decir, créame esto, hazme esto, resúmeme esto y obtener respuestas inteligentes. Entonces, ¿cómo logramos las mejores respuestas? Vamos a hacer una introducción a ChatGPT, entender el modelo de lenguaje y aprender a escribir prompts efectivos. Definir bien el contexto es clave para obtener resultados óptimos. Ahora, lo básico, un prompt es la instrucción que le damos al modelo. Es la forma en que nos comunicamos con la IA para pedirle algo específico. Con los prompts generamos texto, imágenes y contenido audiovisual. Recuerden, lo que hace un LLM es predecir. Eso significa que, mientras mejor contexto le demos, mejores respuestas obtendremos. De hecho, aquí abajo les dejo un artículo del New York Times que explica su funcionamiento en detalle. Básicamente, los modelos de IA analizan el contexto y predicen qué palabra es más acorde en una conversación. Por ejemplo, si decimos trabajé mucho ayer, la IA sabe que mucho es la opción más lógica dentro del lenguaje cotidiano. Y aquí es donde todo se vuelve interesante. La IA avanza rapidísimo. Hoy tenemos ciertos modelos, pero en un par de meses OpenAI puede lanzar algo nuevo, luego Google con Gemini o Meta con otra innovación sorprendente. Por eso, es clave estar siempre actualizados y entender cómo comunicarnos con la IA de la mejor manera. Vamos a empezar. La tecnología avanza rapidísimo, así que siempre vamos a hablar en el contexto actual. Hoy, cuando interactuamos con modelos de lenguaje, seguimos un flujo muy claro, preguntamos algo, la interfaz lo procesa, el LLM predice la mejor respuesta analizando su base de datos y, finalmente, nos devuelve la información. Así de sencillo. Piénsenlo como un ciclo, pregunta, interfaz, predicción de datos, respuesta. Cada vez que usamos herramientas como Géminis, Copilot, Claude o Meta, estamos pasando por este proceso sin darnos cuenta. Ahora hay un concepto clave en todo esto, la ventana de contexto. ¿Qué significa? Básicamente, es la cantidad de información que un modelo puede utilizar para generar una respuesta. Y aquí hay algo importante, cuanto mayor sea la ventana de contexto, más datos podrá procesar el modelo y más completa será su respuesta. Pero ojo, no es solo cuestión de cantidad. También depende de cómo cada modelo procesa la información. No todos funcionan igual en todas las áreas. Veamos algunos ejemplos. Esto significa que cada modelo tiene una capacidad diferente para retener y analizar información. Entonces, cuando elijan un LLM, es clave entender qué tanto contexto puede manejar y para qué tipo de tareas es más eficiente. No todos los modelos son iguales, algunos son mejores para ciertos usos que otros. Esto es lo que hace tan fascinante el mundo de la IA. Cada avance nos acerca a herramientas más poderosas y precisas. Así que prepárense, porque esto apenas comienza. Vamos con más. Antes de elegir un modelo de lenguaje, es clave entender cómo funciona cada uno. Vamos a revisar un ejemplo en Anthropic para analizar cómo se comparan estos modelos y cuál se adapta mejor a nuestras necesidades. Si miramos la comparativa, vemos que Claude destaca en funcionalidad, pero cuando bajamos un poco más, encontramos que en la sección de conocimiento, ChatGPT tiene una ventaja. Entonces, ¿cuál deberíamos elegir? Depende del uso que le haremos. Antes de decidir, hay que preguntarnos. ¿Necesito generar código? ¿Voy a trabajar con textos extensos? ¿Mi área requiere un análisis profundo, como en leyes o investigación? Sí, por ejemplo, necesitamos manejar grandes volúmenes de información. Géminis, con su amplia ventana de contexto, puede ser una mejor opción. O si buscamos un modelo que interprete texto con precisión, Claude es una gran alternativa. Ahora hablemos de un concepto clave, la ventana de contexto. A medida que interactuamos con un LLM, la IA retiene información, pero a cierto punto comienza a olvidar detalles. Esto depende del modelo y de cuántos tokens pueda procesar. Veamos un ejemplo en pantalla. A medida que bajamos, notamos que el contenido a la derecha no cambia. Esto demuestra cómo los modelos procesan información de manera diferente. Hay quienes creen que para obtener buenos resultados es necesario pagar por todos los modelos. Pero no es así. Mi recomendación es probarlos primero. Exploren diferentes LLM. Comparen sus capacidades.
Elijan el que mejor se adapte a su trabajo. ¿Tensión? Hablemos de un concepto clave, la ventana de contexto. Imaginen que estamos en este chat. La ventana de contexto es el historial de nuestra conversación. Cuando llegamos al límite de caracteres, la IA comienza a olvidar información. Si abrimos un nuevo chat, la ventana de contexto se restablece y el modelo empieza desde cero. Pero aquí hay una excepción interesante. Claude tiene una función llamada artefactos que permite estructurar las conversaciones y guardar información de fondo. No funciona igual que GPT, pero nos ayuda a mantener ciertos datos activos. Ahora pasemos a un término fundamental, el prompt engineering. ¿Qué es? Son técnicas y estrategias para optimizar las respuestas de los LLM. En pocas palabras, se trata de saber cómo preguntar para obtener los mejores resultados. ¿Y cuando aplicamos el prompt engineering? Cuando queremos escribir prompts efectivos, cuando buscamos usar la IA de manera estratégica, cuando queremos maximizar su potencial. Lo más interesante es que ya es una carrera profesional. Sí, existen carreras enfocadas en enseñar a estructurar prompts de manera eficiente. Y aquí quiero dejarles una reflexión: la inteligencia artificial está ampliando nuestras capacidades como nunca antes. Con cada avance tecnológico, tenemos más herramientas a nuestro alcance. Así que aprovechemos al máximo este conocimiento. Vamos a seguir explorando juntos este mundo fascinante. La IA está revolucionando la manera en que trabajamos. Hoy, las herramientas de inteligencia artificial nos permiten hacer más en menos tiempo, facilitando tareas que antes parecían imposibles. Empresas y emprendedores que antes no contaban con un equipo completo ahora pueden competir a otro nivel gracias a la IA. Hagamos un ejercicio, pensemos en cómo era un proyecto de redes sociales antes de la IA. Primero, definíamos nuestra estrategia, cómo queremos comunicar. ¿A qué público nos dirigimos? ¿Cuál es el producto más vendido? Luego, investigábamos referencias, creábamos contenido, revisábamos, corregíamos y finalmente presentábamos. Todo este proceso tomaba mucho tiempo. Ahora, con la IA generativa, el flujo de trabajo ha cambiado. En lugar de crear desde cero, co-creamos con la IA. La IA nos ayuda a generar ideas, organizar contenido y responder preguntas clave. Podemos revisar y corregir más rápido, evitando errores o alucinaciones, esos datos incorrectos que la IA a veces inventa. Y aquí viene lo más impactante. Gráfica con tendencia a la alza: un estudio de McKinsey reveló que la IA ha impulsado las ganancias hasta un 59% y reducido costos en un 42%. ¿Por qué? Porque nos permite hacer más en menos tiempo y nos da la oportunidad de automatizar tareas, optimizar procesos y enfocarnos en lo que realmente importa. Ustedes, aquí y ahora, son pioneros en esta revolución. La IA generativa tiene apenas 1 o 2 años de desarrollo y ya está transformando industrias enteras. La IA está revolucionando nuestra manera de trabajar y crear. Hoy, herramientas de IA como ChatGPT, Midjourney y DaVinci nos están llevando a otro nivel en creatividad, productividad y análisis de datos. ¿Te imaginas cuánto tiempo nos tomaba antes hacer un resumen? Teníamos que leer un libro entero, semanas, hasta meses. Ahora, con la IA, podemos obtener información clave en minutos y enfocarnos en lo más importante. En redes sociales, la IA nos ayuda a redactar textos atractivos, analizar mercados y generar contenido más efectivo. En creatividad, podemos combinar imágenes de Midjourney con el realismo de Da Vinci y la originalidad de Dalí. Incluso en música y video, la IA abre posibilidades impresionantes. Pero lo más increíble es que ahora podemos acceder al conocimiento de un experto en segundos. Imagínalo. Antes, si queríamos aprender de un tema, nos tomaba horas de investigación. Ahora la IA nos da respuestas claras y directas al instante. Y lo mejor de todo, lo vamos a aplicar ahora mismo. Tendremos 15 ejercicios prácticos con técnicas y prompts listos para que los puedan usar mañana mismo en sus empresas o emprendimientos. Empezamos ya. Primer ejercicio: analizar nuestra competencia y nuestro negocio. Si nuestra empresa tiene reseñas en Google, vamos a usar la IA para estudiarlas, identificar oportunidades y mejorar nuestra estrategia. En la parte superior de la pantalla verán una introducción a ChatGPT. Abajo encontrarán el espacio para escribir solicitudes, adjuntar archivos y trabajar con los modelos de lenguaje. Es hora de llevar nuestras habilidades al siguiente nivel. Como la IA aumenta nuestras capacidades. Ya tenemos listo el prompt. ¿Qué sigue? Vamos a trabajar en la creación de un curso de programación neurolingüística, PNL. Para ello, cada componente debe incluir 4 posibles enfoques para su desarrollo. La IA analizará nuestra solicitud y nos proporcionará información estructurada. Es clave que la indicación que le demos sea específica para obtener un resultado concreto. Por ejemplo, podríamos pedirle: actúa como una experta en lluvia de ideas y crea una lista con 10 componentes clave para desarrollar un curso de PNL. Además, agrega 4 posibles enfoques para cada componente. Pedir múltiples ideas nos permite obtener más información desde el inicio, evitando repetir consultas innecesarias. Si solicitamos varias alternativas, podremos analizar distintos enfoques y tomar decisiones más informadas. Ejemplo de respuesta de la IA.
Aquí tienes una lista con 10 componentes principales para desarrollar un curso de PNL, junto con 4 posibles enfoques para cada uno. La IA ya reconoce que PNL es la abreviatura correcta de programación neurolingüística gracias a su base de datos. Uno de los primeros pasos clave es definir el objetivo del curso, estableciendo metas claras y objetivos de aprendizaje. También es importante identificar el perfil de los estudiantes, ya que habrá personas con diferentes niveles de conocimiento, lo que influirá en la personalización del contenido. Ahora, dime en qué punto necesitas más claridad para estructurar tu curso. Identificación de dolores en el público objetivo. Uno de los aspectos esenciales en la construcción del curso es identificar los problemas o dolores que enfrentan los futuros estudiantes. Para ello, podemos pedirle a la IA lo siguiente. Genera una lista con 10 posibles dolores o problemas que enfrenta una persona interesada en aprender PNL junto con metodologías para abordarlos. La IA nos devolverá respuestas como falta de comprensión inicial, introducción clara y progresiva, complejidad de los conceptos, material didáctico simplificado, dificultad para aplicar la teoría a la práctica, ejercicios y casos reales, falta de motivación, seguimiento y comunidad de apoyo, escasa experiencia previa, nivelación de conocimientos. Es importante que estos dolores estén centrados en el público objetivo, no en el creador del curso. Por eso, ajustamos nuestro prompt. Quiero que te enfoques en los problemas que enfrenta mi público objetivo al aprender PNL. Usa un lenguaje claro y comprensible, tomando como referencia a expertos como John Maxwell, Joe Dispenza y Richard Bandle. Cada vez que damos una nueva indicación a la IA, se actualiza su memoria temporal, permitiéndonos refinar la respuesta hasta obtener exactamente lo que buscamos. Siempre que vean que la IA responde de cierta manera, significa que ha tomado en cuenta la nueva referencia que le dimos para ofrecernos mejores respuestas. Ahora, analicemos este problema en particular. Aquí están los principales desafíos que podría enfrentar un público objetivo al aprender sobre programación neurolingüística, PNL, y cómo abordarlos utilizando un lenguaje claro y accesible al estilo de John Maxwell y Joe Dispenza. Antes de continuar, quiero resaltar lo potente que es esta herramienta. Por ejemplo, si creas contenido, podrías pedirle a la IA que estructure tu material con base en la metodología de un creador reconocido, como Luisito Comunica. ¿Podrías indicarle, quiero que sigas la estructura y el estilo que Luisito Comunica usa en sus videos? Esto nos dará una respuesta alineada con el enfoque de esa persona. Para profundizar aún más, podríamos tomar un video de Luisito Comunica, transcribirlo y subir ese texto como referencia para que la IA tenga un contenido base sobre el cual trabajar. Esto lo veremos más adelante en detalle. Ejemplo de solución a un problema de aprendizaje. Uno de los dolores más comunes es la falta de comprensión. Para solucionarlo, podemos simplificar el contenido, explicar los conceptos de PNL de manera sencilla, usando analogías fáciles de entender, como comparar la mente con una computadora que necesita ser programada para mejorar su funcionamiento. Usar guías visuales, incluir gráficos y diagramas que ilustren el PNL de manera clara, como si estuviéramos dibujando un mapa para un viajero. Con este ejercicio, quiero que vean cómo la IA puede ampliar nuestras capacidades y ayudarnos a mejorar el aprendizaje. Implementación práctica y personalización. Ahora, continuamos con la presentación para analizar otros casos de uso y entender qué aspectos debemos considerar al aplicar estas herramientas. Los ejercicios prácticos estarán disponibles en un documento para que puedan realizarlos y practicar cómo implementar la IA en sus empresas. Aquí surge una pregunta interesante. ¿Podemos pedirle a la IA que profundice en cada punto de manera más detallada? La respuesta es sí y de hecho, esa es la mejor manera de aprovecharla. Si queremos más contexto sobre un tema específico, podemos solicitarle que amplíe cada uno de los puntos de manera individual. Otra opción interesante es crear un GPT personalizado para entrenarlo con referencias específicas. Por ejemplo, podríamos alimentarlo con información sobre cómo John Maxwell o Joe Dispenza estructuran sus ideas, qué ejercicios utilizan y qué metodologías aplican para mejorar el aprendizaje. Esto lo veremos en una sección especial sobre GPTs. ¿Podemos aumentar las capacidades de la IA? Sabemos que la IA puede potenciar nuestras habilidades, pero ¿podemos nosotros aumentar su capacidad? La respuesta es sí. La IA está diseñada en base a cómo funciona el cerebro humano. Si nosotros podemos mejorar nuestras habilidades, también podemos optimizar la manera en que usamos la IA. Para trabajar con IA de manera eficiente, consideremos lo siguiente. Hacerle preguntas una a la vez. Si le pedimos 10 cosas al mismo tiempo, generará respuestas más rápidas, pero menos detalladas. Es mejor estructurar la conversación y decir, voy a desarrollar estos 10 temas, pero enfoquémonos en uno a la vez. Comunicación clara y específica. Con la IA no aplica la frase, si tengo que pedirlo, ya no lo quiero. Debemos ser claros con lo que queremos, cómo lo queremos y proporcionar el contexto necesario. Ejemplo, no le daríamos a un empleado un conjunto de datos sin explicarle qué hacer con ellos. Del mismo modo, con la IA debemos ser precisos en nuestras solicitudes. Revisar siempre lo que genera la IA. La inteligencia artificial trabaja con predicciones, lo que significa que puede cometer errores. Si la IA está basada en el funcionamiento del cerebro humano y éste se equivoca, la IA también lo hará.
Por eso, es clave validar su contenido antes de implementarlo. Estructurar la información para facilitar el análisis. Si estamos trabajando con distintos departamentos, marketing, ventas, planeación, es recomendable procesar cada área por separado. No mezclar tareas de diferentes categorías en un mismo proceso, ya que esto exige más esfuerzo de la IA y puede afectar la calidad de la respuesta. En conclusión, la clave para optimizar el uso de la inteligencia artificial radica en nuestra capacidad de guiarla con precisión, revisar sus respuestas y estructurar nuestras interacciones para obtener mejores resultados. Primero, abordemos el área de marketing. Una vez que hayamos estructurado correctamente esta parte, pasamos a finanzas. Luego, continuamos con los demás ítems de forma estructurada. Es importante destacar el ejemplo que vimos anteriormente. Primero le pedimos a la IA que analice la información y solo después de que la haya procesado, comenzamos a hacer preguntas específicas. No debemos solicitar respuestas sin antes haberle proporcionado los datos necesarios. Así que el proceso correcto es, primero ingresamos la información, luego pedimos el análisis y, una vez que tenga contexto, podemos preguntarle todo lo que deseemos. Este proceso forma parte del 20% de revisión crítica. Es fundamental analizar las respuestas de la IA, entender cómo hacer las preguntas adecuadas y saber qué hacer y qué evitar. ¿Cómo podemos aprovechar esta información? Más adelante haremos un ejercicio práctico para aplicar estos conceptos de manera específica. Si les interesa, podemos revisarlo juntos para entender cómo potenciar nuestras capacidades con la IA. Ahora, continuamos con la sesión y hagamos algunos ejercicios adicionales para ver cómo funciona esto en acción. Me dirigiré al ejercicio práctico de Negrados 3. Recuerden que aún tienen acceso a la sección correspondiente, así que vamos a leerlo. El objetivo es analizar técnicas para aumentar la capacidad de la IA. El prompt que vamos a utilizar es el siguiente. Quiero que me ayudes a desarrollar un proyecto que tiene 10 fases fundamentales para ejecutar. Te voy a dar toda la información, pero quiero que nos enfoquemos en una fase a la vez. Este método nos permitirá aprovechar el máximo potencial de la IA en cada una de las secciones, evitando que trate de abordar múltiples áreas al mismo tiempo, lo cual podría afectar la calidad de la respuesta. Si utilizamos toda su ventana de contexto en un solo ítem a la vez, la IA funcionará de manera mucho más eficiente. Por ejemplo, en un contexto de redes sociales, podríamos pedirle, como crear un buyer persona. Recuerden que el buyer persona es un elemento clave para cualquier negocio. Nos permite entender el perfil de nuestros clientes, identificar sus necesidades, sus hábitos de consumo, sus intereses y la forma en la que prefieren comunicarse. Si lo desean, podemos hacer un ejercicio específico sobre esto para identificar los dolores del cliente y cómo conectar mejor con nuestra audiencia. Si están de acuerdo, podemos avanzar con algo adicional. Ayúdame a desarrollar una propuesta de valor ganadora. La propuesta de valor es lo que diferencia a una marca del resto. Ejemplo, supongamos que una empresa se dedica a diseñar mobiliario para ferias. Su propuesta de valor podría ser la siguiente. Nos encargamos absolutamente de todo. El cliente solo paga y nosotros nos ocupamos de los materiales, las impresiones, el montaje, el desmontaje y la logística. Así, el expositor solo debe preocuparse por asistir a la feria y exhibir su producto sin estrés. Este es un aspecto fundamental para cualquier emprendimiento o empresa, ya que define su diferencial en el mercado. Ahora, otro punto clave que podemos analizar es, ¿qué red social es la más adecuada según mi empresa? Para no extendernos demasiado, seleccionaremos 5 opciones principales y analizaremos cuál se adapta mejor a cada caso. Antes de que la IA pueda brindarnos información útil, debemos proporcionarle contexto claro sobre lo que queremos lograr. Si no lo hacemos, la IA generará respuestas genéricas o poco precisas. Vamos a estructurar el siguiente ejercicio. Quiero que me ayudes con un proyecto que tiene 5 fases fundamentales para ejecutar. El proyecto consiste en desarrollar una marca personal en Instagram. El enfoque principal será financiero. ¿Qué les gustaría ver en este ejercicio? ¿Qué aspectos clave consideran importantes? Así que trabajaremos en el desarrollo de una marca personal enfocada en el sector financiero y en cómo ayudar a las personas a mejorar su conocimiento en esta área. Queremos ayudar a las personas a manejar mejor sus finanzas y aprender a usar correctamente su tarjeta de crédito. Dado que estamos desarrollando una marca personal en Instagram, la pregunta sobre qué red social sería la más adecuada para nuestro emprendimiento podría reformularse de una manera más efectiva. En su lugar, podríamos preguntar, ¿qué tono de voz me recomendaría según mi enfoque? Aquí, la IA podría sugerir un tono profesional, fresco o motivador, dependiendo del público al que nos queramos dirigir. Por ejemplo, si nuestro contenido está dirigido a empresas, el tono debería ser más formal y experto. Si, en cambio, nos enfocamos en emprendedores o jóvenes interesados en mejorar sus finanzas, un tono más alegre y motivador sería más adecuado. Otro aspecto clave que podemos analizar es, ¿cuáles son las mejores horas para publicar? Por último, podemos agregar una meta específica. Queremos alcanzar 1,000 seguidores en los primeros 2 meses. Esto nos ayudará a medir el impacto de nuestra estrategia y hacer ajustes si es necesario. En este punto, notemos que hay una frase clave. Comencemos con la primera pregunta.
Esta frase es útil porque nos permite estructurar la interacción con la IA de manera organizada. En lugar de obtener respuestas desordenadas, le damos un orden lógico para que responda de manera progresiva. El prompt base quedaría así. Quiero que me ayudes a desarrollar un proyecto que tiene 5 fases fundamentales para ejecutar. El proyecto es para desarrollar una marca personal en Instagram con un enfoque en finanzas. Queremos ayudar a las personas a mejorar su educación financiera y a usar correctamente sus tarjetas de crédito. Te voy a dar toda la información que quiero trabajar, pero quiero que nos enfoquemos en una fase a la vez. Si le proporcionamos esta estructura a la IA, evitaremos respuestas desordenadas y nos aseguraremos de que entienda el contexto antes de responder. Una vez establecido el enfoque, podemos comenzar con la creación del buyer persona. La IA podría hacernos preguntas como: ¿cuál es el perfil demográfico y psicográfico de tu audiencia ideal? Esto incluye datos como edad, género, nivel educativo, ocupación, ingresos, intereses y comportamientos relacionados con finanzas. A partir de estas respuestas, podemos estructurar mejor nuestra comunicación y asegurarnos de que nuestro contenido se dirija a las personas adecuadas. Un punto clave al trabajar con IA es entender que no siempre acierta en sus respuestas. Es fundamental revisar y validar la información que genera. La IA no deja de ser un sistema basado en predicción. Así como un ser humano puede cometer errores, la IA también. Por lo tanto, siempre debemos analizar y ajustar las respuestas antes de implementarlas. Un buen enfoque es trabajar por procesos en lugar de hacerle preguntas dispersas. Por ejemplo, primero, solicitar información sobre marketing, luego, enfocarse en ventas, después, pasar a planeación. Si alternamos temas sin un orden lógico, por ejemplo, una pregunta de marketing, luego de planeación, luego otra de marketing, la IA requerirá más esfuerzo para generar respuestas coherentes. Por ello, la mejor estrategia es dividir el trabajo por secciones. Primero nos aseguramos de que la IA estructure bien el área de marketing, luego pasamos a finanzas y así sucesivamente. Para aprovechar al máximo la IA en este tipo de estrategias, debemos proporcionar contexto claro y estructurado antes de hacer preguntas. Definir un buyer persona detallado para orientar nuestra comunicación. Revisar y validar las respuestas de la IA antes de aplicarlas. Trabajar por procesos en lugar de hacer preguntas dispersas. Al seguir estos pasos, lograremos desarrollar una marca personal sólida en Instagram con un enfoque en finanzas y una estrategia bien definida. Vamos a continuar con un par de ejercicios más para ver cómo podemos aplicar estos conceptos en acción. Me voy a dirigir al ejercicio práctico número 3. Recuerden que todavía lo tienen disponible en la parte superior. Primero, comenzaremos con técnicas para aumentar las capacidades de la IA. Para ello, usaremos el siguiente prompt. Quiero que me ayudes a desarrollar un proyecto que tiene 10 fases fundamentales para ejecutar. Te voy a dar toda la información, pero quiero que nos enfoquemos en una fase a la vez. Vamos a probarlo y analizar cómo se ejecuta esta técnica para optimizar los resultados. Recomendación clave. En este chat estamos trabajando con programación neurolingüística, PNL. Esto significa que la IA ya tiene un contexto específico en este tema. Si queremos abordar una temática diferente, lo ideal es abrir un nuevo chat en la herramienta para evitar que la IA se sesgue por la conversación anterior. Para hacer esto, podemos ir a la parte superior izquierda y abrir un chat nuevo. Ahora vamos a probar cómo la IA puede ayudarnos en la creación de un buyer persona en el contexto de redes sociales. ¿Cómo crear un buyer persona? Recuerden que el buyer persona es un pilar fundamental en cualquier estrategia de negocio. Nos permite entender los dolores o necesidades de nuestra audiencia, su estilo de vida y hábitos, sus intereses y preferencias y cómo comunicarnos con ellos de manera efectiva. Si quieren, podemos hacer un ejercicio específico de buyer persona para identificar a fondo estos aspectos y definir estrategias de comunicación adecuadas. Otro aspecto fundamental en cualquier negocio es la propuesta de valor, ya que es lo que nos diferencia de la competencia. Ayúdame a desarrollar una propuesta de valor ganadora. Ejemplo, imaginemos una empresa que diseña mobiliario para ferias. Su propuesta de valor podría ser: nos encargamos de todo: materiales, impresiones, montaje y desmontaje. Nuestro cliente solo paga y se olvida de la logística para que pueda enfocarse en su negocio durante la feria. Recomendación para emprendedores y empresas: es vital tener bien identificados estos elementos porque determinan nuestro diferencial competitivo. Otras preguntas clave para optimizar la estrategia serían: ¿qué red social es la más adecuada para mi empresa? ¿Cuáles son las mejores horas para publicar? Además, podemos establecer metas claras como: queremos alcanzar 1000 seguidores en los primeros 2 meses. Esto nos ayudará a medir el impacto y ajustar la estrategia según los resultados obtenidos. Un punto clave es la forma en que estructuramos nuestras preguntas. Por ejemplo, podemos decir: comencemos con la primera pregunta. Esto le da un orden lógico a la conversación y evita que la IA genere respuestas desorganizadas. Ejemplo de pronto estructurado. Quiero que me ayudes a desarrollar un proyecto que tiene 5 fases fundamentales para ejecutar. El proyecto es para desarrollar una marca personal en Instagram con un enfoque en finanzas. Queremos ayudar a las personas a manejar mejor sus finanzas y aprender a usar correctamente su tarjeta de crédito.
Te voy a dar toda la información, pero quiero que nos enfoquemos en una fase a la vez. Este enfoque permite aprovechar mejor la ventana de contexto de la IA y obtener respuestas más precisas y enfocadas. Para optimizar el uso de la IA en nuestras estrategias, debemos proporcionar un contexto claro y estructurado antes de hacer preguntas, definir un buyer persona detallado para dirigir mejor nuestra comunicación, desarrollar una propuesta de valor sólida que nos diferencie de la competencia y trabajar por fases en lugar de hacer preguntas dispersas. Al aplicar estos principios, lograremos desarrollar una marca personal efectiva en Instagram con un enfoque financiero sólido y una estrategia clara para atraer y conectar con nuestro público. Para definirlo adecuadamente, lo estructuraremos así. ¿Qué tono de voz sería el más adecuado según mi enfoque? En este punto, es fundamental utilizar palabras o frases que organicen la conversación con la IA. Por ejemplo, frases como hazme la primera pregunta permiten darles un orden lógico a las respuestas de la IA. En lugar de responder de manera desorganizada, la IA interpretará que debe seguir un proceso estructurado. Siguiendo con la parte superior, donde mencionamos que debemos abordar un tema a la vez, la IA comprenderá que no debe generar una respuesta completa de inmediato, sino que debe seguir una secuencia lógica. Así, si el objetivo es desarrollar una marca personal en Instagram con un enfoque en finanzas, la IA podrá estructurar su respuesta en diferentes fases, 1, 2, 3, 4, etc. Ahora, revisemos el prompt. Podemos corregir algunos detalles ortográficos para que la IA nos entienda mejor y optimice su respuesta. En este punto, la memoria de la IA se actualiza con la información proporcionada y la utiliza como eje principal para estructurar las respuestas. Si le pedimos que inicie con la primera fase, por ejemplo, que es un buyer persona, la IA identificará esta pregunta y nos ayudará a desarrollar el concepto paso a paso. Para definir un buyer persona en el contexto de redes sociales, es clave detallar su perfil demográfico y psicográfico. Algunos de los aspectos esenciales son: edad, entre 20 y 55 años. Género, hombres y mujeres. Nivel educativo, mínimo bachillerato. Ocupación, personas con diversas profesiones, como emprendedores, doctores y especialistas en finanzas. Ingresos estimados, entre 2 y 5 millones de pesos. Intereses, principalmente mejorar su manejo financiero. Una vez definido el perfil del buyer persona, podemos profundizar en sus problemas y necesidades. Por ejemplo, si el usuario tiene dificultades para manejar su tarjeta de crédito, podemos estructurar mensajes efectivos que lo ayuden a identificarse con nuestro contenido. Un ejemplo de comunicación efectiva sería: ¿tienes problemas para manejar tu tarjeta de crédito? Esta pregunta directa captura la atención del usuario porque apela a un problema específico que enfrenta. Muchas empresas cometen el error de hablarle a su audiencia sin definir bien su tono de comunicación. Por eso, es importante analizar el perfil demográfico. Si nuestro público objetivo tiene entre 50 y 55 años, el tono de voz debe ser más formal y profesional. En cambio, si nos dirigimos a personas de entre 20 y 25 años, podemos optar por un tono más relajado y cercano. Siguiendo con el tema del uso de la tarjeta de crédito, podemos hacer preguntas clave para identificar los errores más comunes. ¿Cuáles son los errores más comunes con la tarjeta de crédito? No pagar el saldo completo. Utilizar gran parte del límite de crédito. No comprender los términos y condiciones. ¿Qué preocupaciones tienen respecto a las tarjetas de crédito? Miedo a endeudarse. Falta de conocimiento sobre tasas de interés. Desconocimiento sobre cómo aprovechar beneficios como cashback o millas. ¿Cuáles son sus metas financieras en relación con las tarjetas de crédito? Mejorar su puntaje crediticio. Ahorrar en intereses. Maximizar los beneficios y recompensas. Si logramos responder a estos puntos en nuestra estrategia de comunicación, podremos conectar con nuestro público de manera efectiva. Propuesta de valor. Transforma tu manejo financiero con confianza y seguridad. Optimiza el uso de tu tarjeta de crédito. Te ofrecemos estrategias personalizadas para reducir tu saldo y evitar usar el límite máximo de crédito. Supera el miedo a endeudarte. Nuestro enfoque educativo y asesoría personalizada te ayudarán a tomar decisiones informadas sobre el uso de tu tarjeta. Maximiza tus recompensas. Aprende a aprovechar el cashback y otros beneficios de tu tarjeta de crédito para obtener mayores ventajas financieras. Con esta estructura, cualquier persona interesada en mejorar su manejo financiero se sentirá identificada y motivada a interactuar con nuestro contenido. Ahora, podemos optimizar este material solicitando a la IA que lo convierta en un documento en formato docx, permitiendo su fácil descarga y edición. Esta función nos ahorra tiempo, ya que obtenemos el archivo listo para trabajar sin necesidad de copiar y pegar manualmente. Si desean hacer este ejercicio en sus emprendimientos, pueden estructurar su buyer persona con esta metodología y aplicarla a sus estrategias de comunicación en redes sociales. En la actualidad, el desarrollo de la inteligencia artificial ha transformado por completo la forma en que interactuamos con la tecnología. Y hay un aspecto clave en toda esta revolución: la manera en que nos comunicamos con estas herramientas para obtener los mejores resultados posibles. Hoy en día, ya no es suficiente con escribir una instrucción básica. No. Ahora es necesario comprender cómo estructurar nuestras solicitudes para que la IA nos brinde respuestas más precisas, útiles y ajustadas a lo que realmente necesitamos.
Esto ha dado paso a una nueva disciplina conocida como ingeniería de prompts, que consiste precisamente en formular instrucciones claras y detalladas para optimizar las respuestas que nos dan los modelos de inteligencia artificial. Durante esta sesión hemos abordado varios aspectos fundamentales sobre cómo estructurar prompts de manera efectiva. Y quiero que tengan muy presente lo siguiente. La IA funciona mucho mejor cuando se le proporciona contexto. Cuanto más específica y detallada sea la información que leemos, mejores serán los resultados que obtendremos. Pensemos en este ejemplo. Si queremos que ChatGPT nos ayude a desarrollar una estrategia de contenido para redes sociales, no basta con decir, hazme un plan de redes. Lo ideal sería especificar detalles como, ¿qué plataforma vamos a usar? ¿Cuál es nuestro público objetivo? ¿Qué tipo de contenido deseamos generar? Ese tipo de precisión le permite a la IA ofrecernos una respuesta mucho más útil, accionable y alineada con nuestros objetivos. Sigamos con otro punto clave, la capacidad que tiene la inteligencia artificial para adaptarse a distintos formatos y tipos de tareas. Durante esta sesión ya hemos mencionado que, además de ChatGPT, existen otras inteligencias artificiales especializadas. Algunas se enfocan en la generación de imágenes, otras en videos, música e incluso en código de programación. Y aquí hay algo muy valioso. Un prompt bien diseñado puede ser la base para múltiples aplicaciones, lo que permite que la IA trabaje en conjunto con otras herramientas. Por ejemplo, un texto generado en ChatGPT puede convertirse en la base para crear una imagen en Midjourney o incluso para hacer la narración de un video en otra plataforma. También tocamos el tema del idioma, que es importante. Aunque la IA ha mejorado mucho en su capacidad para entender y generar contenido en español, el inglés sigue siendo el idioma más eficiente para interactuar con estos modelos. ¿La razón? La mayoría de los datos con los que se entrenan estas inteligencias están en inglés. Eso significa que las respuestas en inglés suelen ser más precisas, más rápidas y además consumen menos recursos. Ahora bien, si no dominas el inglés, no te preocupes. Siempre puedes pedirle a la IA que traduzca y adapte sus respuestas al español sin perder calidad, pero también hay que tener algo muy claro. La inteligencia artificial no es infalible. Puede cometer errores, puede darte una respuesta imprecisa, o incluso puede llegar a alucinar, es decir, inventar datos que no existen. Esto suele ocurrir cuando el modelo pierde contexto o cuando el prompt que usamos no está bien formulado. Para minimizar esos problemas, lo recomendable es trabajar con un enfoque iterativo. Es decir, probar distintas formas de escribir el mismo prompt hasta que encontremos la más adecuada. Y otro consejo útil. Si tienes una tarea compleja, divídela en partes más pequeñas. Eso le permite a la IA procesar mejor cada sección y darte resultados mucho más precisos. Y con esto llegamos al final de este video y de esta primera parte. En la siguiente sesión vamos a ir mucho más allá. Abordaremos de forma práctica cómo estructurar prompts avanzados y también exploraremos ejemplos reales aplicados en distintas plataformas. Además, vamos a analizar cómo personalizar un GPT para que responda a necesidades específicas. Y veremos cómo aprovechar al máximo las capacidades de la inteligencia artificial en diferentes áreas profesionales. La clave, como siempre, está en experimentar, ajustar y perfeccionar nuestras interacciones con la IA para obtener mejores resultados. Nos vemos en la próxima sesión. No olviden suscribirse, darle like y dejar sus comentarios. Estén muy atentos porque aquí, en IA Open University, tenemos lo mejor para nuestros estudiantes.